amigos, gracias por uniros a este vídeo del canal El Viaje, en el que comparto contenido acerca de Dios y su palabra. Y específicamente este vídeo forma parte de una miniserie sobre la oración. La semana pasada compartí cómo orar con las manos abiertas, rindiendo mi voluntad y mis deseos a Dios y reconociendo que sus planes son mejores que los míos. Me ha ayudado muchísimo a la hora de orar y acercarme a Dios. Y en este vídeo quiero continuar con el tema de la oración. Y para ello quiero empezar con una pregunta. ¿Qué lugar tiene la oración en tu vida diaria? Como mencioné en el vídeo anterior, creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que la oración es algo importante y debe formar parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, ¿te ha pasado que empiezas a orar y no sabes cómo seguir? ¿O que estás orando pero tu mente se va a otro lugar? ¿O de repente estás orando y te das cuenta que tu oración consiste más en una lista de peticiones a Dios? Y me gustaría decir que la oración tiene el primer lugar en mi vida, pero no estaría siendo honesta. Es algo por lo que lucho y lo que deseo que la oración sea una parte principal de mi vida, pero la realidad es que es difícil. Y principalmente por dos razones. La primera es que no creemos verdaderamente que la oración es vital. Y déjame ponerte un ejemplo muy simple. Imagina que tenemos una enfermedad muy grave que depende de un tratamiento riguroso. Cada día tenemos que ir al médico o a un especialista y realizar un tratamiento de 1 hora cada día a la misma hora. Y no diríamos, no, hoy no voy, hoy estoy muy cansado, no tengo ganas de ir. O tampoco diríamos, hoy no tengo tiempo, mañana lo haré. No pondríamos estas excusas porque sabemos que es algo vital, que nuestra vida depende de ese tratamiento. Y quizás pensemos, pero eso es muy exagerado, la oración tampoco es tan vital. Y justo ahí está el punto en el que muchos nos equivocamos. No damos la prioridad, no damos la importancia y el valor a la oración. La oración es más que ir un rato y contarle nuestras cosas a Dios. Es la forma de conectar con Dios, de crecer en nuestra relación con Dios, de conocerle, de calmar nuestro corazón, de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. A lo largo de la vida de Jesús vemos cómo la oración tuvo una parte vital en su día a día. Marcos 1:35 es un versículo que siempre me ha impactado y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y podemos pensar, bueno, pero Jesús era Dios, para él era fácil hablar con el Padre, pero la Biblia nos enseña que Jesús fue también 100% humano. De hecho, en los versículos de antes vemos qué fue lo que Jesús estuvo haciendo la noche anterior. Dice que cuando llegó la noche le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Así que la noche anterior Jesús no estaba descansando, Jesús no estaba durmiendo tranquilamente, sino que Él estaba haciendo milagros, sanando a la gente. Pero al día siguiente Él no dijo, bueno, ayer ya hice suficientes cosas buenas para Dios, hoy me lo tomo libre. No, al contrario, vemos que Él se levantó muy temprano y se fue a un lugar tranquilo para orar. Así que si decimos que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, también tenemos que seguir su ejemplo en cuanto a la oración y entender que la oración es vital, que nuestra vida depende de la oración, porque a través de la oración nos fortalecemos espiritualmente, y Jesús mismo a sus discípulos les dijo varias veces, velad y orad, les animaba constantemente a orar, y la misma exhortación es para nosotros. Y vemos que Jesús se fue a un lugar desierto, tranquilo, y allí oró. Y esto nos lleva al segundo punto, que en mi opinión es una de las razones por las que orar se ha convertido en algo tan difícil para mí y no sé si quizás para vosotros. Y el segundo punto es que no sabemos apartar un tiempo y un lugar para estar a solas con Dios. Leía un artículo de una entrevista a Tim Keller, autor de varios libros como Justicia Generosa o Autoolvido. Autoolvido lo he leído varias veces y es un libro muy recomendado. Y lo que le preguntaron a este pastor Tim Keller fue: ¿por qué crees que
para los jóvenes de nuestro tiempo es tan difícil crecer en su relación con Dios? Y su respuesta fueron 2 palabras: ruido y distracción. Y añadió: es más fácil tuitear que orar. Y esto señala a una realidad con la que nos enfrentamos en la actualidad. Y es que no sabemos o quizás no queremos desconectar del mundo. Estamos sumergidos en el ruido constante de una sociedad que rechaza el silencio, la quietud y que nos impulsa a estar ocupados, siempre conectados. En uno de mis vídeos hablé sobre el peligro de las redes sociales y cómo éstas se pueden convertir en una red que nos atrapa. Y esto es muy triste, porque en contraste vemos cómo la Biblia nos anima a buscar la quietud, a buscar a Dios en el silencio de la mañana. En el Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios y que seré exaltado entre las naciones. Y a menudo es en esa quietud, en estar tranquilos, solos, meditando en silencio, pensando en Dios, cuando el Señor nos habla, cuando Él nos muestra más de su persona. Y quizás ya hemos pasado esta etapa, entendemos que la oración es vital, que necesitamos orar, dedicamos un tiempo para ello, pero cuando empezamos a orar nos quedamos sin palabras. ¿Te ha pasado? Porque a mí sí. Si bien sabía que la oración era vital en mi vida, la verdad es que me costaba mucho orar. Tenía un tiempo por las mañanas, dedicaba a orar, pero sentía que mis oraciones eran vacías o monótonas o repetitivas, que no lograba expresarme completamente y abrir mi corazón a Dios. Y es por eso que empecé a orar más, pero aún así me costaba mucho. Y te comparto esto para que veas que todos estamos en el proceso. Así que comparto estos vídeos acerca de la oración, sobre cosas que voy descubriendo, voy aprendiendo y que espero que te animen. Y son cosas que yo también estoy aprendiendo y sigo practicando y buscando la guía de Dios. Y como te decía, me encontré que quería orar, que dedicaba el tiempo, pero sin embargo la oración no fluía y por tanto me distraía, me ponía a pensar en las cosas que tenía que hacer. Había leído y escuchado la importancia de orar las escrituras, de orar con la palabra de Dios, pero la realidad es que no sabía cómo. Y un día leí una frase: si damos calor a nuestro corazón a través de la meditación en las escrituras, de tal manera que nuestro corazón realmente se alegre, empezamos a orar porque queremos orar y no porque debamos. Y este es el cambio: orar no simplemente porque sea una tarea, porque entienda que es importante y debo hacerlo, sino que la oración empieza a fluir cuando nuestro corazón se alegra al orar. Y este cambio solo lo puede hacer la palabra de Dios. Meditar en la palabra da calor a nuestro corazón y cautiva a nuestra mente, de modo que no nos distraigamos fácilmente. Por tanto, empezar a orar meditando en la palabra de Dios va a ser una gran diferencia a este tiempo de orar. Y este año, durante el verano, estuve estudiando los libros de los Salmos y me di cuenta cuán valiosos son. De hecho, los Salmos ha sido el libro de oración y cantos para los judíos. Jesús mismo oraba los Salmos y mencionó muchos salmos a lo largo de los evangelios. Así que me di cuenta que meditar en los salmos, utilizarlos para mi tiempo de oración, era un recurso valioso porque me daban los motivos para adorar a Dios, me ayudaban a reflexionar. Así que, ¿cómo utilizar los salmos en nuestro tiempo de oración? Primero, planifica un tiempo para que estés a solas y tranquilo con Dios. Y para ello te recomendaría que desconectes tu teléfono, apagues el internet, porque se convierte en una distracción y nos impide estar en esa tranquilidad con Dios. Segundo, empieza tu tiempo de oración dando calor a tu corazón a través de meditar en los salmos. ¿Y cómo hacemos esto? Al leer el salmo, fíjate en cómo describe a Dios, cuáles son los motivos por los que el salmista adora a Dios. La oración debería incluir 4 elementos que son adoración, alabanza, confesión, peticiones e intercesión. Y lo maravilloso es que estos elementos los encontramos de diversas maneras a lo largo de los salmos. Así que busca en los salmos cuando leas cómo el salmista confiesa sus pecados, cómo el salmista intercede por el pueblo, por otras personas, cómo los salmistas alaban y adoran a Dios. Y esto nos ayudará para que nuestra oración
crezca, sea más dinámica y no sea una oración repetitiva o vacía. Y en tercer lugar, convierte el salmo en tu oración. Aprópiate de las palabras del salmista para que te ayuden a expresar tus sentimientos, pero también inspírate en la fe de los salmistas que confiaban en Dios. Y algo que me encanta de los salmos, y creo que lo he comentado en otra ocasión, es que los autores eran muy transparentes. Ellos no ocultaban cómo se sentían a Dios. Y yo veía que era algo que me faltaba en mi tiempo de oración. Y en los salmistas vemos que cuando están en duda, ellos dicen: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás presente? Apresúrate a socorrerme. O le preguntan: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás en silencio? ¿Hasta cuándo no actuarás? Y a la vez vemos cómo muchos de los salmos empiezan con dolor, tristeza y terminan en alabanza. Y es así como también debe ser nuestra oración. Ir a Dios de manera honesta, con nuestras cargas, con nuestras luchas, nuestras dudas, y delante de Él, en su presencia, permitir que Él cambie todas esas cosas en alabanza. Y los salmos es un gran manual para aprender a hacer esto. Y quizás algunos penséis: bueno, pero hay algunos salmos que piden venganza o que lo que dicen no parece ser muy bueno. Es cierto que hay varios salmos llamados los salmos imprecatorios, en los que los autores piden venganza a Dios. Por ejemplo, el Salmo 87 dice en el versículo 13: Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. Versículo 15: persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Pero estos salmos imprecatorios debemos contemplarlos a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de lo que Jesús nos enseñó y de lo que los evangelios nos enseñan. Jesús nos enseña esto en Mateo capítulo 5 versículo 43. Dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así era como funcionaba la ley en el Antiguo Testamento. Y Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que cuando vemos en estos salmos el clamor de venganza, debemos recordar que Jesús nos ha enseñado que debemos amar a nuestros enemigos. Bueno, resumiendo, para avivar nuestro tiempo de oración necesitamos dar calor a nuestro corazón con la palabra. Y es por eso que empiezo mi oración leyendo un salmo. Empecé desde el Salmo 1, ahora voy por el Salmo 13. Hoy, por ejemplo, leía este salmo que dice: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Y si estás pasando por un momento difícil, estos versículos te pueden ayudar para abrirte y expresar a Dios tus sentimientos, identificándote con esa pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, pasará esto? ¿O hasta cuándo tendré que vivir esto? Pero especialmente yo medité en los versículos 5 y 6 que dicen: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y me encantó estos dos versículos. Entonces, después de leerlos, empiezo a orar por ellos y agradecer y decirle: Señor, yo quiero confiar en tu misericordia. Quiero que mi corazón se alegre en ti. Gracias por tu salvación, porque es motivo suficiente para estar contenta y agradecida. Y como dice el versículo 6, a cantar, a dar gracias porque tú me has hecho bien. Y entonces empiezo a pensar en qué cosas Dios me ha hecho bien en este último tiempo, cómo Él me ha bendecido, cómo he podido ver su bondad durante esta semana, durante la semana pasada. Entonces, leer estos versículos y meditar en ellos lleva a que mi oración hacia Dios fluya y se llene de alabanza, de confianza, de agradecimiento. Pero habrá otros días que por el tema de los salmos me haga meditar más en la confesión, en cómo está mi corazón, en cómo estoy en relación a otros. Por tanto, los salmos es un libro valioso que debemos descubrir y atesorar y utilizarlo para nuestro tiempo de oración, porque nos ayudará a crecer en nuestra devoción hacia Dios y en la oración. Bueno, espero que este vídeo no sea confuso. Sé que he hablado de muchas cosas, a veces me cuesta resumir o ser clara, pero de verdad es mi oración que descubras en los salmos el poder que tiene para orar y llevarnos a admirar a Dios a través de su palabra. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Que la gracia de Dios llene tu vida. ¡Chao!